ahí ve a sus hijos, por favor, para que también puedan recibir la palabra. ¿Ah? Aquí están sus hijos. Sus hijos ya están grandes. Amén. Para que podamos todos recibir lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Dígale a la persona que está al lado suyo: estoy feliz en estar en el templo, porque la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Amén. Ahora vinimos al templo, pero la iglesia somos nosotros. Amén. Por eso que nada ha parado en todo este tiempo que hemos estado cerrados en todos estos meses. Gracias, hermano. Amén. ¿Están felices de estar en el templo? ¿De estar todos reunidos? Amén. Yo estoy feliz también de estar en casa y estar aquí en el templo con todos ustedes. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de una palabra que los que están ahí conectados por el Facebook, a lo mejor ya saben cuál es el título, pero es una palabra que es especialmente para creyentes. Amén. ¿Cuántos creyentes hay acá? Amén. ¿Todos creemos en Jesús? Es una prédica que especialmente es para creyentes, pero también la gente que no es creyente le va a surgir algunas respuestas y también le va a surgir algunas dudas. Amén. Porque sepa eso. Préstame atención. Regálame su atención para que podamos entender. Tenemos que entender que en el Evangelio vamos a tener respuestas, pero también vamos a tener preguntas. Siempre, constantemente. ¿Ya? Así que eso no lo desmotive. Eso nos pasa absolutamente a todos. ¿Cierto, pastores? Nos pasa a todos. Entonces, este es un tema, que el tema se llama el hablar en lenguas. ¿Ya? Para los que están tomando nota, el título es el hablar en lenguas. Y es un tema que hace algunos años que yo lo vengo tratando de entender y practicando en mi vida. Y es un tema que es más o menos polémico, o muy polémico. Entonces existen diferentes posturas acerca de este tema. Yo creo que más de algunos de ustedes tienen alguna postura o ha visto alguna postura en internet o ha conversado con algún otro cristiano acerca del tema. Entonces existen dos posturas. Para algunos este tema de hablar en lenguas es algo que es exclusivo para algunas personas. ¿Ya? Esa es una postura. El hablar en lenguas es exclusivo para algunas personas. Y para otras personas el hablar en lenguas es una herramienta para todo cristiano. ¿Amén? Son dos posturas totalmente diferentes. Ahora capté su atención. Eso es bueno. Para que podamos avanzar rápido. Entonces este tema ha sido sumamente manoseado. Incluso hay gente que cree... Mire la magnitud de cómo es manoseado este tema. Que hay gente que cree que el hablar en lengua es como un diploma o es como un certificado de espiritualidad. Imagínense. No, el hermano es espiritual. ¿Por qué? Porque le habla en lengua. Y si nosotros vemos en la escritura, eso está totalmente mal. Y si nosotros vemos el carácter de Jesús, aún más. Amén. Porque Jesús era manso y humilde. Entonces el hablar en lengua no es un diploma de espiritualidad. O no es superioridad. Amén. No es que alguien es más superior porque habla en lengua y otro es inferior porque no habla en lengua. No. Amén. Amén. Entendamos eso. Eso es lo primero. Entonces eso no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Y para algunas personas el hablar en lengua es un regalo de Dios para todos los que hemos nacido de nuevo. Y para otras personas el hablar en lengua es algo innecesario. Entonces hoy día vamos a entender qué es lo que dice la palabra. Pero la realidad es que no pueden existir dos verdades. No puede existir una verdad de este lado o existir la otra verdad del otro lado. Es solamente una verdad. Y aunque las dos posturas tengan supuestamente argumentos bíblicos, tengan supuestamente argumentos creíbles, la verdad es que no puede existir dos verdades. Y la verdad es que la palabra, aunque tenga aparente contradicciones, no tiene contradicciones en la palabra. No pueden haber dos verdades. No es que es para algunos y que es para todos. Es una. O es para algunos o es para todos. Pero no las dos cosas.
Amén. Mire lo que dice 1 Corintios 14. Primera de Corintios 14, que ese es el capítulo. No sé quién anda con Biblia de papel ahí. El capítulo que dice el hablar en lenguas, ¿cierto? ¿Cuánto tiene ese título que dice el hablar en lengua? ¿No? ¿Amén? 1 Corintios 14 habla del hablar en lengua. ¿Amén? Vamos al versículo 5. Hoy día vamos a leer muchos versículos, ¿amén? 1 Corintios 14 va a ser como nuestra base. Así que vamos a volver ahí constantemente. Si quiere marcarlo ahí en su Biblia. Mire el versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas. Pero más... ¿Qué dice? Amén. Entonces este versículo lo usan las personas que están en la postura de que hablar en lengua es para todos. Porque Pablo dice, me gustaría que todos hablaran en lenguas, ¿cierto? Miren lo que dice Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué dice? Hablarán nuevas lenguas. ¿Eso quién lo estaba diciendo? Jesús, ¿cierto? Primero leímos Pablo diciendo que él quería que todos vosotros hablen en lengua. Ahora Jesús está diciendo que en su nombre, que los que creen, hablarán nuevas lenguas. ¿Amén? Entonces estos dos versículos son usados por los hermanos que piensan que el hablar en lenguas es para todos. Jesús y Pablo no estarían diciendo que es posible para todos si esto no fuera así. ¿Cierto? Pero mire lo que dice 1 Corintios 12. Primera Corintios 12, el capítulo de dones espirituales. ¿Cierto? Mire el versículo 28. El 27 mejor. Desde el 27. Hasta el 30. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Nosotros, ¿cierto? Amén. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Ahí Pablo está haciendo una pregunta, ¿cierto? En el contexto, recuerden, en el contexto de dones espirituales. Y él está diciendo, ¿son todo? ¿Todos acá somos pastores? ¿Todos acá somos de los que sirven? ¿Todos acá somos de los que enseñan? ¿Todos somos aquí los que tienen dones de sanidad? La respuesta implícita, la respuesta obvia es no. ¿Cierto? La respuesta es obvia, no. No son todos. Entonces este es uno de los versículos que ocupan los hermanos que piensan que el hablar en lengua no es para todos. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Porque estamos hablando de la Biblia. Hablamos dos versículos de la Biblia que habla que es para todos. Ahora hablamos de varios versículos que habla que no es para todos. Entonces tenemos dos opciones. O nos vamos a uno de los dos extremos, o nos quedamos en la verdad, en una verdad. ¿Amén? ¿Me está prestando atención? Nos quedamos en una sola verdad, porque no pueden ser las dos verdades. ¿Y cómo vamos a ver eso? A través de la palabra. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Si tenemos estas dos posturas. ¿Será que la Biblia se está contradiciendo?
Y mire, este capítulo 12 de Corintios lo estaba hablando Pablo. El mismo que estaba hablando 1 Corintios 14. Entonces nosotros podríamos decir, ¿Pablo tiene bipolaridad? ¿Es bipolar Pablo? En un momento está diciendo una cosa y en otro momento está diciendo otra cosa. ¿O Pablo se está contradiciendo? Y no es así, no es ninguna de las dos cosas. Entonces, como dijimos, no pueden existir dos verdades, porque la Biblia no tiene relatividad. La Biblia no es sí y no. Entonces, si viene el hablar en lenguas, y quiero que esto también lo entendamos. Primero entendamos que el hablar en lenguas no es un símbolo de espiritualidad. ¿Ya? ¿Amén? Porque hay gente que habla en lengua que es mucho más carnal que alguien que no habla en lengua. No quería decirlo, pero había que decirlo. Como dijo el pastor, se dijo. No, es que no me acuerdo cómo. Sigamos con el mensaje. Ya, entonces, si bien el hablar en lengua no es algo fundamental del Evangelio, amén, no es algo fundamental. Nadie se va a ir al cielo o al infierno por hablar en lengua, amén. Entonces los hermanos que creen que el hablar en lengua es solo para algunos son hermanos, son parte del cuerpo. No hay ningún problema. Y los que creen que es para todos también son parte del cuerpo, amén. Entonces no es algo fundamental del Evangelio, no se refiere a salvación, pero si Pablo y Jesús nos dicen que es un tema importante en la vida cristiana, es necesario que lo veamos con más profundidad. ¿Cierto? Si Pablo y Jesús nos dicen que algo importante, es porque es algo importante. Entonces fijémonos que el argumento para decir que el hablar en lenguas no es para todos está en el capítulo ¿cuál? 12 de Corintios. Présteme atención porque tengo que avanzar. Después, si usted no entiende algo, lo ve después o no sé. O después lo entendemos en la gloria. Présteme atención. El capítulo 12 de Corintios, que es el capítulo de dones espirituales, ¿cierto? Está el argumento de que hablar en lenguas no es para todos. Lo acabamos de leer, ¿cierto? Y si nosotros entendemos eso, vamos a empezar a desenredar este rompecabezas. Este puzzle, este cordón, este audífono que se le enreda a todos nosotros. Entonces ahora vamos a entrar a tierra derecha para entender cuál es la verdad de este tan polémico tema, el hablar en lengua. ¿Amén? Mire, el hablar en lenguas es como si nosotros fuéramos a una farmacia. ¿Ya? Si nosotros vamos a una farmacia, ¿qué tenemos en la farmacia? Medicamentos. ¿Cierto? Drogas, pastillas. En algunas farmacias venden otras cosas. Pero tenemos cosas que principalmente son medicamentos, ¿cierto? Y dentro de los medicamentos hay medicamentos que son orales, ¿cierto? Que son por vía oral. Tenemos otros medicamentos que son inyectables, ¿cierto? Tenemos distintos tipos de medicamentos, ¿cierto? Pero en sí, todos son medicamentos, ¿cierto? Entonces el hablar en lengua es lo mismo. Dígale a la persona que está al lado suyo, el hablar en lengua es lo mismo. En sí, todo es hablar en lengua, pero si nosotros vamos en particular, tiene diferencia. Como los medicamentos, o como las zapatillas. Tienen zapatillas que son para básquetbol, tienen zapatillas que son para jugar fútbol, tienen zapatillas que son para correr, ¿cierto? Pero todas son zapatillas. El hablar en lengua es lo mismo. Entonces, si nosotros metemos el hablar en lengua, ahí, a medida del mensaje vaya avanzando, vamos a entender lo que le estoy diciendo. Pero si nosotros metemos todo el hablar en lengua en un puro saco, que el rótulo es hablar en lenguas, no vamos a entender. ¿Entendió? Si nosotros metemos todo el tema de medicamentos en medicamentos, no vamos a entender. Porque quizás usted un medicamento que es para tomárselo, se lo quiere inyectar, imagínese una pastilla aquí. Es ridículo, es imposible, ¿cierto? Entonces, eso mismo pasa con el tema de hablar en lengua. ¿Amén?
No me mire con esa cara de que no está entendiendo nada para que me ayude. Entonces, con el hablar en lengua es exactamente lo mismo. Aunque todos son hablar en lenguas, ¿amén? Aunque todos son hablar en lenguas, en sí son diferentes. Así como todos son medicamentos, en sí son diferentes. Entonces la Biblia muestra tres distintas manifestaciones del hablar en lengua. Presten atención. La Biblia habla de tres distintas manifestaciones de hablar en lengua. Y ahora vamos a entender por qué algunos dicen que es para algunos y por qué algunos dicen que es para todos. Entonces, la primera manifestación del hablar en lengua, para quien está notando, es oración en lenguas o como lenguaje de oración. ¿Ya? ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Porque para saber si avanzar o no. Entonces, primero, oración en lenguas como lenguaje de oración. ¿Ya? Ese es uno. El otro hablar en lenguas es el don de variedad de lenguas. El don de variedad de lenguas. Y el tercero, que quizás usted nunca lo ha escuchado, pero después cuando vaya a correr el mensaje usted va a decir, ah, claro, era así. Porque a mí me pasó eso. Que el tercero es el hablar en lenguas como señal para los incrédulos. ¿Amén? Entonces, ¿cuáles son? Orar en lenguas como oración en lenguas o como lenguaje de oración. ¿Ya? El don de variedad de lenguas y el lenguaje de oración como señal a los incrédulos. ¿Amén? Esos tres son. Entonces, Corintios fue escrita, o al menos estos capítulos, no para dar doctrina, no para enseñar doctrina. Estos capítulos fueron para corregir áreas que ya estaban actuando. Pablo estaba mandando a ellos, diciéndole algo que los corintios en ese tiempo, Corintio era una iglesia, ¿ven? Es como que Pablo escriba una prédica a la iglesia de la Florida, ¿amén? Una carta o una enseñanza. Entonces la iglesia de Corintios ya practicaba esto. Entonces Pablo solamente estaba hablando detalles que tenían que corregir. ¿Amén? No le estaba enseñando así doctrina paso por paso, A, B, C, D. ¿Amén? Por eso a nosotros de repente nos cuesta entender. Porque no estamos en ese contexto. ¿Amén? Entonces, él solo quería corregir algunas áreas donde los hermanos ya habían recibido enseñanza, que nosotros no sabemos, pero por eso él aclara algunas cosas en detalles. No todo. Mire, la iglesia de Corintio era una de las iglesias que más se movía el Espíritu Santo, que más tenían dones. Por eso después Corintio tiene que... Estas cartas, hermano, era como para tirarle la oreja a la iglesia de Corintio. Era como para poner orden. Mire lo que dice Corintios 14, del 1 al 5. Llevamos 20 minutos, hermano, de la prédica. Eso significa que no hemos avanzado nada. Primera de Corintios 14 dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Dije 15, ¿cierto? 14. Pero sabemos pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Préstame atención, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. 5. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces lo primero que debemos hacer para entender estas tres manifestaciones del hablar en lengua es que Pablo está haciendo una comparación en el capítulo 14 entre hablar en lenguas y profecía. ¿Ya?
Está haciendo una comparación. ¿Por qué? Porque es muy diferente el hablar en lenguas con interpretación y el hablar en lenguas sin interpretación. ¿Amén? Son dos cosas totalmente diferentes. Para que podamos entender cuáles son las tres. ¿Amén? Entonces digamos que profetizar es como un billete de 20.000. ¿Ya? Digamos que profetizar es como un billete de 20.000. Y hablar en lenguas equivale a un billete de 10.000. ¿Ya? Pero interpretar las lenguas equivale a otro billete de 10.000. Entonces, si nosotros decimos hablar en lenguas solo, es inferior a profetizar, ¿cierto? Pero hablar en lenguas con interpretación es igual que a profetizar. ¿Está entendiendo? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, aquí en estos versículos, Pablo está hablando del hablar en lenguas como un lenguaje de oración. ¿Amén? Acá dice en el versículo 2, pero el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque en el Espíritu habla misterios. Y después más adelante, no lo voy a leer porque si no, no vamos a avanzar nada, pero más adelante está diciendo de que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, ¿cierto? Entonces está hablando de orar en lenguas como lenguaje de oración. Pero mire lo que dice 1 Corintios 14, el mismo capítulo, versículos 21 y 22. Yo no sé cuántos estuvieron en el live de Rema este jueves, que hablamos de Romanos 8, ¿cierto? Y no sé si se dieron cuenta que no avanzamos casi nada del capítulo. Porque si uno se pone a leer la Biblia y empieza a desglosarlo, toma por ejemplo el versículo 1, toma el versículo 2, toma el versículo 3, hermano, se va a pasar tiempo y va a poder entender mejor. Eso es lo que vamos a hacer ahora. No vamos a leer todo el capítulo 14, porque no vamos a entender nada primero y porque no vamos a avanzar nada tampoco. Mire lo que dice el versículo 21. Estamos hablando de lo mismo. 21 y 22. En la ley está escrito. ¿Qué se refiere en la ley? Está hablando del Antiguo Testamento, ¿cierto? En Isaías 28, si lo quieren anotar, Isaías 28:11, está haciendo referencia a ese versículo. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, ¿qué dice? No a los creyentes. Hermano, a mí le pido un favor, ¿me puede traer agua? No, porque me está abriendo la garganta tan fría. Sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, ¿cierto? Entonces mire, aquí está diciendo que el hablar en lenguas es señal ¿para quién? Para los incrédulos. Pero antes estaba diciendo Pablo que el hablar en lengua hablaba a sí mismo y nadie lo entendía. Entonces, ¿cómo va a ser señal para el incrédulo si no me está entendiendo? ¿Qué quiere decir eso? Que está hablando de otro tipo de hablar en lengua. ¿Entendió? Porque si yo estoy hablando en lengua con el Señor, estoy edificándome a mí mismo, nadie me está entendiendo. ¿Eso es señal para mí? No es señal para un incrédulo. Pero aquí está diciendo que el hablar en lengua es señal para los incrédulos. Gracias. Entonces aquí Pablo está hablando de otra dimensión del hablar en lengua. Está hablando de hablar en lengua como señal a los incrédulos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se mueve en tres dimensiones en la Biblia. Sobre, amén, con, al lado de nosotros y dentro de nosotros. En esas tres dimensiones se mueve en la Biblia. Entonces cuando habla del hablar en lenguas como señal a los incrédulos, es cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona. Amén. Recuerden, Hechos, vamos, usted lee la Biblia, Hechos 2, Pentecostés,
Entonces, cuando era sobre, era porque venía el Espíritu Santo para empoderar para un trabajo específico a una persona. Recuerdo cuando estábamos estudiando el libro de Jueces. Venía el Espíritu Santo sobre alguien, hacía un trabajo específico y el Espíritu Santo salía. ¿Cierto? Y ahora es lo mismo. Capacita a la persona para un trabajo específico. Entonces, mire lo que dice Hechos 2, del 1 al 6. Hechos 2 del 1 al 6, que casi siempre cuando se habla de hablar en lengua, solo se toma este versículo. Y si tomamos solamente este versículo, hacemos lo que yo le estaba diciendo de la farmacia. Ponemos aquí hablar en lengua, pero no podemos que hay distintos tipos de hablar en lengua. Mire lo que dice del 1 al 6. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose, ¿qué dice? Sobre. Dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, el segundo manifestación de hablar en lenguas es para señalar a los incrédulos. Viene el Espíritu Santo sobre alguien, habla en lenguas, pero con una misión específica de evangelizar a alguien. Como acá. Porque las otras personas le entendían en su propia lengua, en su propio idioma. Entonces, otro tipo de hablar en lengua. Y ellos no recibieron el Espíritu Santo en Hechos 2. Amén. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo en Juan 20. No hay. Entonces, otro ejemplo de hablar en lenguas, como señalan los incrédulos, está en la visita de Pedro a Cornelio. Mire lo que dice Hechos 10:46. Para que no me diera calor, le dije a la hermana que si ponía el agua en el refri. Bueno, mala idea. Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Entonces, el hablar en lenguas, como señala a los incrédulos, viene con una misión específica de evangelización. Pero es otro tipo de hablar en lengua. Entonces recapitulemos. Oración en lenguas, nadie entiende. Si usted está tomando nota, este es el momento que tiene que tomar nota. Oración en lenguas, nadie entiende. Hombre habla a Dios. ¿Ya? Oración en lengua, el hombre habla a Dios. Oración en lengua, el hombre habla misterios. Edificación personal. ¿Amén? Ahora, variedad de lenguas. Todos entienden. Habla Dios al hombre. Estoy hablando variedad de lenguas. Variedad de lenguas es oración en lengua más interpretación. Todos entienden. Dios habla al hombre. Habla revelación y la edificación no es personal. La edificación es colectiva. Es para todos. Amén. Y ahora, lenguas como señalan los incrédulos. En las lenguas como señalan los incrédulos, algunos entienden. Algunos, a los que le va esa señal. Hombre está hablando a otro hombre acerca de Dios. Un hombre hablando a otro hombre. Oración en lenguas como oración es el hombre a Dios. Amén. El hombre a Dios. Cuando es lengua de variedad de lenguas, que con interpretación es Dios al hombre. Y cuando hay señal del incrédulo, es el hombre al hombre. Amén.
Habla para evangelización y la edificación es específica, es para algunos. Entonces, si nosotros entendemos que son 3 tipos de hablar en lengua, podemos entender, mire lo que dice 1 Corintios 12:10. El capítulo de hablar en lengua. O sea, el capítulo de los dones, perdón. 1 Corintios 12:10. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro, ¿qué dice? Diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lengua. Mínimo son 3 géneros de lengua. Entonces, ahora que sabemos que existen 3 dimensiones de lengua, podemos entender por qué dice diversos géneros de lengua. Ahora, los que no creen en lenguas tienen su argumento. ¿Cuál argumento? ¿Somos todos apóstoles? No somos todos apóstoles. ¿Somos todos maestros? No somos todos maestros. Entonces ahí él dice, todos hablan en lenguas, pero seguido de eso dice, todos interpretan. O sea que él está hablando del hablar en lenguas con interpretación. No está hablando del hablar en lenguas como una oración personal. Présteme atención. Porque piensen, si el orar en lenguas como una oración personal, yo orando a Dios, ¿cierto? ¿Quién se edifica? Yo me edifico. Si el orar en lenguas como oración, como un lenguaje de oración, es para edificación, sería totalmente injusto que fuera solamente para algunos. ¿Sí o no? Imagínense, la pastora Marcela ora en lengua, ¿ya? Y yo no oro en lengua. Pero ella está siendo edificada. Y yo no estoy siendo edificado. Y Dios no es así. Dios no puede ser injusto y darle una herramienta de edificación a ella y a mí no darme la misma herramienta de edificación. ¿Me está entendiendo? Es como que Dios le diga, ya, tú tienes la Biblia para que te edifique, pero yo no tengo la Biblia y no me puedo edificar. ¿Me está entendiendo? Entonces, en la oración en lenguas como lenguaje de oración es para todos. ¿Me está entendiendo? La oración en lenguas como lenguaje de edificación o como lenguaje de oración es para todos. Absolutamente todos. Hermano, Jesús dijo, estas señales le seguirán. Ahora Pablo, cuando después dice, son todos los que hablan en lenguas, está hablando de la interpretación de lenguas, del don de lenguas. No el lenguaje de oración. Porque si es don, no puede ser para todos. Porque no todos podemos tener los mismos dones. Imagínense todos cantando. ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién le enseña a los niños? ¿Quién predica? ¿Me entiende? No todos podemos tener los mismos dones. No todos podemos tener los mismos dones. Entonces cuando habla que no es para todos, está hablando de los dones, hermano. No está hablando de un lenguaje de oración. Mire lo que dice 1 Corintios 14. Me gustaría leer todo el capítulo 14, pero no son muchos versículos. Pero dentro del capítulo 14 dice, ¿son 40 nomás? Ya lo vamos a leer, la pastora me autorizó. Cualquier cosa, la pastora me... Versículo 6. Versículo 6. Dice, ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación? Hermano, mientras que vayamos leyendo los versículos, usted mismo vaya pensando, ¿Pablo de qué está hablando? ¿Pablo está hablando de oración en lengua?
¿Pablo está hablando de dónde varía la lengua? ¿O Pablo está hablando de señalar a los incrédulos? Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como flauta o la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la citara? O sea, está diciendo, si todos estamos hablando en lengua, no vamos a entender nada. Eso está diciendo. Si la trompeta diere sonidos inciertos, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, si yo estoy hablando en lengua y nadie me está interpretando, ¿quién va a entender lo que... ¿Me entienden? Recuerde que aquí Pablo está dando instrucciones de algo que ellos ya vivían. Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diere palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Tanta clase de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. El 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuánto anhelan dones espirituales? ¿Sabe que la palabra dice ambicionen? Ocupa esa palabra. Nosotros siempre hablamos que la ambición es algo malo. Y Pablo dice ambicionen los dones. Los mejores dones, dice Pablo. Entonces, ¿cuánto ambicionan dones espirituales? No es pecado, hermano, al contrario. En realidad, bien al contrario. Si no ambicionamos las cosas espirituales, eso sí es pecado. Vine detonado, ya. Después de vacación. Versículo 13. Por lo cual el que habla lengua extraña... volvamos. Versículo 13. Por lo cual el que habla lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Versículo 14. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Si oro en lenguas, para todos, eso es para todos. Si oro en lenguas, mi espíritu se edifica, mi espíritu ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Hermano, si usted... Porque yo he hablado con muchas personas que dicen, yo no entiendo cuando estoy hablando en lengua. Y Pablo está diciendo que no va a entender. Pablo está diciendo que el entendimiento queda sin fruto. Mire, imagínense que esto es el entendimiento. ¿Ya? Este es el entendimiento. ¿Ya? Y este es el espíritu. Cuando yo oro en lengua, el espíritu va adelante. Y el entendimiento va atrás. O sea que no entiendo lo que estoy hablando. Justamente el objetivo de hablar en lenguas es ese. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Estoy en el versículo 15. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Ni yo estoy sabiendo, menos va a saber el otro. Versículo 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no se edifica. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a vosotros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otra lengua con otros labios hablaré a este pueblo, ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, como estamos ahora, y todos hablan en lengua, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Hermano, uno de los argumentos que usan los hermanos de nuestro cuerpo de Cristo, que van a ser salvos, de que no hay que hablar en lengua, es eso. Hermano, ¿cuántos videos usted ha visto? Yo he visto. ¿No? Que es una locura.
¿Sí o no? Por eso que Pablo está dando instrucciones. 24. Pero si todos profetizan, entra incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón sale a manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. ¿Está acompañando ahí? 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, ¿qué dice? Y hable por sí mismo y para Dios. O sea, hermano, no es necesario que grite para hablar en lengua. No es una oración del Espíritu. Entonces yo puedo estar hablando en lengua así. Y estoy hablando en lengua. Recuerde que Pablo estaba poniendo orden. 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Y los espíritus qué dice? Mira, hermano. Dice los espíritus con minúscula, ¿cierto? Entonces, ¿qué está hablando? De nuestro espíritu. Mi espíritu está sujeto a mí. Dice, el espíritu de los profetas está sujeto ¿a quién? A los profetas. Entonces hay personas que dicen, me tomó el Señor y me pongo a hablar en lengua. No, hermano. No. A menos que sea señal a los incrédulos. Al menos que sea lo que pasó en Hechos 2. Que señala a los incrédulos. Ahí sí. Yo no estoy diciendo que no. Pero ha sido algo tan manoseado que la gente dice, no puedo parar de hablar en lengua. Hermano, si puede parar de hablar en lengua. Si puede. Pablo dice, yo hablo más que todos vosotros. O sea, le está diciendo, yo como puedo parar, también puedo seguir. Pablo está diciendo, yo hablo hasta aquí y ustedes hablan hasta aquí. El 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ese es uno de los versículos que usan los hermanos que no creen en hablar en lengua. Porque toman un versículo y no entienden todo el contexto. Pero los amamos. Con todo en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que están sujetas como también la ley lo dice. Bueno, ese es otro tema, no lo vamos a hablar ahora. Y si que aprenden algo, pregunten a casa a sus maridos. Maridos, hagan su función, enseñen. Amén. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso salió de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozcan que lo que le escribo son mandamientos del Señor. El que ignora, ignore. O sea, Pablo está diciendo, ¿cómo se puede decir? Claro, está diciendo, tú ve. Que quería decir un modismo, pero... Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces la característica de hablar en lengua es que mi entendimiento queda sin fruto. Hermano, si usted no entiende lo que está hablando en lengua, es eso, justamente eso. No puedo repetirlo porque el hablar en lengua es un lenguaje no aprendido y no enseñado. Por eso
es chistoso, a mí me da risa cuando dicen, por ejemplo, quema la rama seca o cosas así. Hermano, yo puedo escribir, quema la rama seca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo lo estoy pensando. Lo puedo repetir. Entonces la persona dicen que yo no estoy hablando. ¿Sabe una de las formas de saber si está hablando en lengua? Es que usted no puede repetir lo que está diciendo. No puede escribirlo. Porque no es algo aprendido. ¿Me entiende? Es un lenguaje de oración que solo lo da el Espíritu Santo a través de nuestra boca. Hermano, es el Espíritu Santo que habla a través de nuestra boca, no es el Espíritu Santo que está hablando. No es el Espíritu Santo que está hablando. Es el Espíritu Santo que está hablando por nuestra boca. Pablo dice, yo hablo más en lengua. Jesús está diciendo, ustedes hablarán nueva lengua. No es el Espíritu Santo. Es una, ¿cómo se puede decir? Una parcería, una asociación. Una asociación entre el Espíritu Santo y mi espíritu. Yo no lo puedo hacer solo. Es a través del Espíritu. Pero no es el Espíritu Santo que está hablando. Es una asociación. ¿Ah? Entonces veamos algunos de los beneficios de hablar en lengua. Hablar en lengua facilita el conocimiento revelado. ¿Amén? Hermano, usted a lo mejor dice, yo no entiendo la palabra. Yo no entiendo. Habla en lengua. Porque dice la palabra que el que habla en lengua, ¿qué habla? Misterio. Entonces yo estoy hablando en lengua y yo no estoy hablando misterios con Dios. Entonces yo después vengo a la palabra y todo se me entiendo. Porque yo estoy hablando misterios. Ahí hay muchos versículos para hablar de eso, pero después si quieres se lo paso. Otro beneficio de hablar en lengua, edificación de la fe. Amén. Dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, ¿cierto? Hermano, ¿sabe cuando yo estoy triste o cuando yo estoy así como mal emocionalmente, angustiado, ansioso, así como que me pongo a hablar en lengua? Es como que así, como que yo debería estar aquí y estoy acá, ¿ya? Porque estoy ansioso, triste, lo que sea. Entonces yo me pongo a hablar en lengua y me empiezo a edificar, y me quedo estable. Estoy triste, me pongo a hablar en lengua, ¿Por qué? Porque estoy edificándome. Mi espíritu está siendo edificado. Otro beneficio de hablar en lengua, oramos la voluntad de Dios. La palabra dice que nosotros no sabemos orar, pero que el Espíritu, le estoy parafraseando un versículo, pero que el Espíritu, que conoce las profundidades de Dios, intercede por nosotros. ¿Qué cree que está hablando ahí? Del hablar en lengua. El hablar en lengua estoy orando yo, con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a estar orando algo que no es la voluntad de Dios. El Espíritu Santo va a estar orando la voluntad de Dios. Otro beneficio de hablar en lengua. Adquirimos sensibilidad espiritual. Nuestros sentidos espirituales están más activos, más atentos, más sensibles. ¿Por qué? Porque estoy edificando mi espíritu. Entonces quizá mi alma está así, fuerte. O mi cuerpo está fuerte, mi carne está fuerte. Yo me pongo a hablar en lengua, mi espíritu se empieza a crecer. A crecer figurativamente. A tomar dominio. Otro beneficio de hablar en lengua es que vencemos la carne. Otro beneficio, vencemos la carne. Otro beneficio de hablar en lengua es perfecta alabanza. En 1 Corintios 14, 17 decía que usted habla en lengua y bien está dando alabanza. Es una perfecta alabanza a Dios. Otro beneficio de hablar en lengua es la intercesión. Estoy intercediendo. Otro beneficio de hablar en lengua, mantenemos nuestro espíritu, nuestra lámpara encendida. Entonces, no interesa cuánto sabemos de hablar en lengua,
No interesa que usted ahora hable con otro cristiano y le diga, oiga, ¿sabe que existen 3 manifestaciones de hablar en lengua? Y ahí el otro cristiano, ¿en serio? Sí, y ahí le empieza a decir, La verdad que no sirve tanto eso si no practicamos el hablar en lengua. Es como que nosotros digamos, oye, ¿sabes que orar es muy bueno? Pero no oro. No sirve saberlo. Entonces, según lo aprendido, podemos incluso dar un pare al hablar en lengua, ¿cierto? Pero también podemos dar un fluir al hablar en lenguas por nuestra voluntad. Entonces Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos. Y ahí Pablo no está hablando de la calidad de las lenguas. Ahí está hablando de la cantidad. De la cantidad de hablar en lengua. Entonces el propósito de esta prédica, más que todo, es animar a fluir en la práctica tan común de la iglesia primitiva como el hablar en lengua. Más que cualquier otra cosa. Es importante tener enseñanza. Porque por causa de mala enseñanza o de falta de enseñanza, hay abusos. Pero más que todo es practicar y hablar en lengua. Entonces es importante el saber la diferencia de la lengua, el cómo y dónde usar esa herramienta que da el Espíritu Santo, pero más que todo es practicarlo todos los días. ¿Sabe cuando la palabra dice, ora en tu espíritu todo tiempo? Mira, busca ese versículo, por favor. Está en Santiago, no, en Judas, perdón. Judas 1:20, si no me equivoco. Dice, pero vosotros, amados, edificaos vuestra santísima fe, ¿qué dice? Orando en el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, orando en lengua. Entonces, no porque existan abusos, porque existen abusos, ¿cierto? ¿Cuánto cree que existen abusos? No porque existan abusos y mal uso de la lengua, quiere decir que vamos a eliminar este regalo de Dios. No porque haya mal uso, es que no le vamos a dar uso. No podemos quedarnos en el extremo del abuso, como tampoco podemos quedarnos en el extremo que para la mayoría ignoran una herramienta tan importante en la vida cristiana. Hermano, quizás para muchos, Pablo es la persona más importante en el Nuevo Testamento después de Jesús. Y si él ocupaba esta práctica constantemente, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Pero ahí después hay otro argumento que dicen que Jesús nunca habló en lengua. ¿Y es verdad? No hay un registro, por lo menos, que Jesús haya hablado en lengua. Pero Jesús tampoco se casó. Jesús tampoco tuvo hijos. Y otras miles de cosas que Jesús no hizo, pero que la palabra nos manda. Entonces, si vamos a ocupar ese argumento, ocupémoslo para todo. ¿Y cómo recibir el hablar en lengua? Primero, el hablar en lengua no es una obligación. Amén. Después de esta enseñanza, yo quiero que usted quiera hablar en lengua. Amén. Que quiera. Porque recuerde, el Evangelio es por fe. El Evangelio es por fe. Entonces, si yo no tengo fe, entonces no es una obligación. Y no eres menos por no hablar en lengua, hermano. No es menos por no hablar en lengua, por favor. Y usted que habla en lengua no es más. Pero sí es una herramienta poderosísima. Y ocupar esta herramienta, y hermano, esta frase no la olvide ya. Ocupar esta herramienta
es dejar que Dios gane terreno de una forma muy eficaz. ¿Cuánto quiere estar lleno de Dios? No, Dios nos dio una herramienta. Dios nos dio una herramienta súper eficaz. Entonces yo no puedo hacer cables en lengua. Esto es obra del Espíritu Santo en asociación contigo. Amén. Soy yo que me rindo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo con mi espíritu. Pero en la Biblia tenemos 3 formas marcadas de cómo recibir la lengua. Yo no sé si la adoración puede empezar a fluir para que podamos orar. No sé si alguien va a subir o bajar o no sé. Entonces, en la Biblia tenemos 3 formas marcadas de cómo recibir el hablar en lengua. ¿Ya? Una. Espera. Hay 3 formas. Pero no quiere decir que son la única forma. ¿Amén? No quiere decir que son la única forma. Porque no vamos a meter al Espíritu o a Dios en una caja. Son estas 3 formas y aquí no te mueves. No, Él es Dios. Él hace como Él quiere, ¿cierto? Pero tenemos 3 formas marcadas. Una es oración y esperar. ¿Qué fue lo que pasó en Hechos 2? Esperaron. Estaban orando y estaban esperando. Es una, oración y esperar. Y esto muchas veces pasa porque Dios necesita tratar algo en la persona. Necesita derribar argumentos todavía en esa persona. Entonces es necesario esperar. Pero que esa persona esté en oración, no es esperar y esperar. Otra forma de cómo se activan las lenguas en las personas. Con un derramar del Espíritu. Amén. Esto es un acto soberano de Dios. Mira lo que dice Hechos 10. Es otra forma de cómo se activa esta herramienta en la vida del creyente. O don. Hechos 10, 44. Partamos del 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras. Hermano, y usted que habla en lengua, empieza a hablar en lengua, no necesita gritar. No necesita ni siquiera alzar su voz. Porque la palabra dice que ora en todo el espíritu. O sea, ora en tu espíritu todo el tiempo. ¿Y cómo voy a orar en mi espíritu todo el tiempo? Hablando en lengua. Hermano, yo estoy trabajando a veces y estoy hablando en lengua. ¿Por qué? Porque necesito mi cerebro. Mire lo impresionante. No necesito mi cerebro. Entonces usted puede estar cambiándole el pañal a su bebé y estar hablando en lengua. Porque no necesita su cerebro. Entonces su cerebro va a estar cambiando el pañal. Usted le va a mandar una señal a su mano, lo que tiene que hacer para cambiar el pañal. Pero su espíritu va a estar orando en lengua. Porque no interfieren. ¿Me entienden? No interfieren. Entonces la única forma de orar en todo tiempo es con esta herramienta. Yo estoy trabajando y estoy ahí trabajando en mi trabajo y todo lo que yo hago y estoy hablando en lengua. Y nadie se da cuenta, hago mi trabajo bien y estoy siendo edificado. Estoy hablando misterios con Dios. Estoy adorando a Dios. Quizás estoy intercediendo por alguno de ustedes o estoy intercediendo por mi vida, pero yo estoy hablando en lengua. ¿Por qué? Porque no interfieren. Entonces el otro es derramar. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo oían en el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, lo primero, orar y esperar. Una de las formas que se manifieste o que se active el don de lengua. El otro es un derramar soberano de Dios. Es Dios, es un acto soberano de Dios. Y el tercero, mire lo que dice Hechos 19, 6.
Leamos el versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Hasta el 6. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, la tercera forma de cómo el Espíritu Santo se manifiesta o activa el don de lenguas, no solo el don de lenguas, muchos otros dones, es a través de la imposición de manos. Y este es un accionar, miren, este es un accionar y un activar por medio de personas llenas del Espíritu Santo. Amén. Pero mire, este accionar y este activar, ¿sabe que yo aprendí algo que me marcó mucho? Que este accionar es el último recurso que ocupa Dios. No el primero. El que una persona ore por otra persona, imponga sus manos y active, es el último recurso que Dios ocupa. Y nosotros como iglesia muchas veces ocupamos como el primer recurso. ¿Por qué? Porque eso demanda menos fe. ¿Eso demanda menos fe? ¿Por qué? Porque yo estoy creyendo que la persona que está al frente mío es totalmente ungida, está llena del Espíritu Santo y va a activar algo en mí. Pero inconscientemente, yo estoy creyendo que esa persona es más que Dios o que Dios no es suficiente. Porque yo tengo el Espíritu Santo está aquí, y aunque no estemos reunidos, el Espíritu Santo se mueve y es soberano. Entonces yo no necesito de una persona. Ese es el último recurso. Porque es una cuestión de fe. Yo estoy aquí, Dios está aquí. ¿Qué impide? Pero si está una persona llena del Espíritu Santo, yo estoy confiando en la persona, no estoy confiando en Dios. Entonces es el último recurso. Y no estoy diciendo que eso no tenga que ser, muy por el contrario. A mí me encanta orar por la gente y me encanta que oren por mí. Pero yo también puedo recibir directo, Dios. Entonces, mire, déjeme darle una instrucción del Espíritu. ¿Amén? Déjeme darle una instrucción del Espíritu. Primero, póngase en pie. Y segundo, usted que está con sus hijos, vaya a buscar sus hijos. Si están sentados lejos de usted, los niños pueden subir. Mateo, Elías, suban, que está su mamá acá. Los otros que están ahí, los hijos, queden con su hijo. Tómele la mano a su hijo. Porque sabe que los niños también pueden ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? Los niños también pueden ser llenos del Espíritu Santo. Los niños también pueden profetizar, pueden hablar en lengua. Amén. Entonces, busque de la presencia de Dios. Dígale: Dios, estoy acá, tú estás acá. Activa esta herramienta en mi vida. Activa esta herramienta en mi vida. Tú que hablas en lengua, habla en lengua. No necesita hablar más fuerte que todos. No necesita llamar la atención. Hable solamente en lenguas. Y aproveche de orar por sus hijos. Espíritu Santo, llena a mis hijos. Dale experiencias con el Espíritu Santo. Que ellos tengan marcas contigo. Que no sean, Señor, el Dios de mis padres. Que no sea el Dios mío, sino que sea el Dios de ellos mismos. Vamos, hermano, busque. Busque. El orar es el último recurso. El imponer mano es el último recurso. Imagínense, estamos en COVID, ni siquiera nos podemos tocar. ¿Y qué pasa si después viene otra cosa? ¿Dios no va a actuar porque nadie puede tocar? No. Dios es soberano.
Señor, dame esta herramienta. Necesito una